Hola a todos de nuevo, bienvenidos al curso de programación en Python para analítica de datos. Hoy vamos a revisar el taller número 11 que se trata sobre tres temas complementarios a lo que veníamos trabajando con Data Frames, que es el tema de Pivot Tables, de manejo de datos de fecha y hora y funciones en general, funciones lambda para aplicar a los Data Frames. Mi nombre soy Jorge Victorino, profesor de la Universidad Central en Ingeniería de Sistemas y Computación para la maestría en Analítica de Datos. Bien, hoy vamos a revisar el siguiente contenido. Vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte vamos a hablar de lo que son las Pivot Tables. Entonces vamos a ver la función. Esta función nos va a permitir a nosotros modificar un poco la estructura de un data frame, por lo cual también es interesante revisar las funciones stack y unstack para cambiar la forma del data frame, lo mismo que la función meld, que nos permite hacer fusión de columnas. Luego veremos una segunda parte donde veremos cómo es el tratamiento de fecha y hora. Entonces haremos el análisis completo, miraremos en la clase fecha y hora qué tipos de objetos podemos manejar. Luego miraremos las funciones para la manipulación de elementos de fecha y hora, las operaciones entre ellos, el formato para entrada y salida, y luego cómo podemos trabajar fecha y hora con el objeto pandas, con la clase pandas. Finalmente pues miraremos funciones lambda, miraremos lo que es la descripción de la función y cómo se aplican a listas, data frames, series y objetos de tipo group by. Bien, entonces comencemos con lo que son las tablas pivot. Entonces nosotros ya habíamos visto una forma de agrupar datos que es con group by. Entonces con group by definimos cuáles van a ser los índices de fila por los cuales se va a agrupar la información. Entonces ahí podemos seleccionar las columnas que van a funcionar como categorías en las cuales se van agrupando los datos en las filas. En las pivot tables tenemos esto mismo más la posibilidad de hacer eso que estamos haciendo por filas, hacerlo por columnas también. Es decir, que nosotros podemos generar agrupaciones en filas y cruzarlos con agrupaciones en columna. Para esto, indispensable de nuevo pues tener un entendimiento completo de lo que son los datos que nosotros estamos trabajando. Siempre digamos que ese es el primer paso antes de comenzar, revisar bien la estructura de la información, cómo se relacionan las diferentes características que tiene una tabla, y luego pues de entender bien pues ponernos algún objetivo de análisis. En este caso estaríamos hablando de alguna operación que necesitemos hacer con los datos, un análisis que necesitamos sacar y el resultado, cómo lo debemos obtener. Entonces antes de comenzar a escribir cualquier línea pues hay que tener muy claro cuál de las herramientas que nos provee pandas vamos a utilizar y cómo la vamos a utilizar. Bueno, una vez eso ya está claro, pues lo de siempre, incluimos la librería pandas, la librería numpy, y podemos ir a trabajar directamente con lo que es la función pivot table. Esta función tiene varios parámetros, entonces va a ser llamada desde el data frame que lo está usando. Entonces esa es la fuente de datos. Index, entonces index está relacionado con las características que vamos a utilizar como índice de fila. Entonces al igual que el group by pues vamos a tener una lista de columnas de la tabla que van a funcionar como índices de fila. Entonces esto hasta aquí es igualito al group by. Luego tenemos algo nuevo que son los índices de columna. Entonces es la lista de columnas que vamos a utilizar para agrupar los datos por columnas y cruzarlos contra los datos que están agrupados por filas. Values, entonces nos indica cuál de los campos nosotros vamos a utilizar para hacer agregación de información. Entonces generalmente pues estamos hablando aquí de campos de tipo numérico con el cual vamos a hallar o el máximo o el mínimo o la media o una cuenta o una sumatoria,
que esto es lo que generalmente se usa, o en fin, cualquier función que se nos ocurra que podamos aplicar. Listo, entonces esos van a ser los campos, y las funciones pues están en AggFunc, muy parecido a lo que usábamos con GroupBy. Adicionalmente tenemos dos parámetros más, uno que tiene que ver con fill value. Entonces, como estamos cruzando todas los índices de fila contra todos los índices de columna, puede que algunos campos no tengan combinación con alguna de los índices de fila y de columna. Por lo tanto, pues ahí va a aparecer un valor nulo. Para evitar que aparezca un valor nulo, pues entonces nosotros podemos decirle que lo rellene con un valor con el cual para nosotros tenga sentido reemplazar, por ejemplo un valor 0 o un valor -1, ¿sí? Si por ejemplo estamos hablando de un conteo y estamos contando cómo se cruza un índice con otro, ahí nos va a aparecer un valor, pero si no hay ningún cruce, pues uno podría asumir que son 0 en vez de un NaN, de un no número. Y finalmente otra columna que tiene que ver con otro parámetro que tiene que ver con los márgenes. Los márgenes pues entonces se refiere a agregar subtotales por filas y por columnas. Entonces también es muy útil, como cuando uno genera las tablas dinámicas, uno también quiere sacar totales marginales, y lo puede hacer por filas y columnas. ¿Listo? Bien, aquí para mayor información, entonces aquí tengo dos fuentes de información, uno que se llama Python Data Science Notebook, en donde pues se describe la estructura, y otro que es el tutorial oficial de Pandas, donde se habla de esta función y donde se profundiza en otro tipo de estructuras de funciones para este tipo de estructura de datos que son parecidos al pivot table. Bien, vamos a verlo mejor con un ejemplo. Entonces, si recuerdan, pues nosotros tenemos por ahí un archivito que vamos a cargar en este momento, que es el examen2.xls. Entonces aquí lo vamos a cargar, lo buscamos por aquí, aquí está, examen 2, lo abrimos y bueno, listo, ya lo tenemos aquí disponible. Recuerden que este archivo examenx2.xls pues tiene varias hojas, donde en cada hoja tenemos una tabla. Entonces tenemos la tabla estudiante, listado, profesor, grupo, que ya lo habíamos analizado en el taller anterior. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es cruzar primero toda la información. Entonces vamos a cruzar aquí estudiante y listado, aquí profesor, grupo, y aquí mezclamos las dos anteriores para tener una combinación de las 4 tablas. Listo, entonces vamos a copiarnos esto. Y vamos a ver el resultado. Entonces tenemos 617 filas, 17 columnas, que son estas las columnas que nosotros vamos a trabajar, donde pues ya se ha conocido, ¿no? Aquí el código del estudiante, programa, código del grupo, la nota del corte 1, la nota del corte 2, el promedio de esas dos, el número de fallas del estudiante hasta el corte 2, el promedio de las fallas, el nombre del curso, cantidad de créditos, el código del profesor, número de estudiantes de cada grupo, el periodo académico, el año, jornada, el nombre del profesor y la dedicación que tiene el profesor. ¿Listo? Entonces esos son los datos que vamos a trabajar. Bien, entonces podemos aplicar un análisis sobre los datos. En este caso pues me interesa, por ejemplo, de los grupos que tiene cada profesor, ver cuáles son como los promedios que tenemos por cada programa. Entonces en cada uno de los programas donde se ve el curso de algoritmos y programación, que son las 5 ingenierías, queremos agruparlo por profesor y por grupos y ver cómo es el promedio con respecto a las notas del corte 1 y corte 2. Entonces cuando estamos hablando aquí de dos claves que vamos a cruzar, entonces los profesores y sus grupos versus los programas académicos.
y en este caso los valores que son los que se van a agregar pues van a ser las notas del corte 1 y corte 2 con la función media. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver los resultados de este análisis. Entonces ejecutamos y aquí tenemos el resultado. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos aquí para las columnas el programa, que son programa de ingeniería ambiental, ingeniería de sistemas, electrónica, industrial, mecánica, y que son las mismas para el corte 1 y corte 2. ¿Listo? Y para índice de filas tenemos profesor y grupo. Entonces aquí está el profesor Agamenón con sus grupos 3 y 5, Agenor con el 31, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y aquí tenemos la combinación, el cruce de los estudiantes de ingeniería ambiental que pertenecen al grupo 3 del profesor Agamenón. Tienen un promedio para el corte 1 de 4.1923 en la calificación. ¿Listo? Por ejemplo, acá vemos que para los estudiantes de ingeniería de sistemas el promedio es de 1, y para estudiantes de ingeniería electrónica no hay estudiantes de ingeniería electrónica en el grupo 3 del profesor Agamenón. ¿Ok? Entonces eso significa que como no hay combinación, entonces aquí aparece un valor nulo. ¿Listo? Bien, y así entonces para cada grupo y para cada programa, tanto para el corte 1 como el corte 2, tenemos los promedios. ¿Listo? Entonces ahí podemos analizar la información que nos arroja esta base de datos. ¿Listo? Bueno, si nos fijamos acá podemos ver varias cosas. Entonces miremos cómo son los índices, en este caso los índices de fila. Entonces podemos aquí decir punto index, ejecutamos y bueno, aquí tenemos cómo nos quedaron los índices de fila. Pues es una tupla en donde vemos profesor y grupo. ¿Listo? Si queremos ver los índices de columnas, entonces decimos aquí columns y tenemos también unas tuplas, corte 1 ingeniería ambiental, corte 1 ingeniería de sistemas, y así con todos los programas, tanto para el corte 1 como el corte 2. Fíjense que corte 1 y corte 2 salen aquí de los valores que se van a combinar con las características de las columnas que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces tenemos multi-index tanto para filas como para columnas. Listo, volvamos a ver los datos. Entonces aquí cuando estamos viendo los datos vemos que hay valores NaN. Entonces aquí por ejemplo, en caso de que no exista, podríamos decir, yo en vez de que me aparezca un número NaN, podría interpretarlo como que no existe. Y una forma para mí identificarlo, digamos que tiene sentido, es ponerle un valor -1. Entonces aquí puedo ponerle fill value igual -1, y entonces en este caso cuando ejecuto la consulta, cuando no hay combinación, entonces me pone, en vez de null, de NaN, me pone el valor -1. ¿Listo? Otra cosa que podemos hacer acá, que veníamos hablando de los parámetros que recibe la función pivot table, también teníamos uno para los márgenes. Entonces yo puedo decirle acá que vamos a agregar márgenes. Entonces aquí margins igual y entonces aquí tenemos la posibilidad de decirle filas, columna o todos. Entonces aquí voy a decirle all y ejecutamos. Entonces, ¿qué nos cambia esto? Que tenemos ahora acá un total para, en este caso por ejemplo corte 1, en el grupo 3 el promedio por cada uno de los programas y el promedio total, el promedio
de los 5 programas, para el grupo 3 y para el grupo 5. Y fíjense que aquí abajo nos aparece el promedio. Perdón, no se alcanza a ver. Aquí también nos aparece el promedio por programa. Entonces aquí está el de ingeniería ambiental, el de ingeniería de sistemas, el de ingeniería electrónica, ¿sí? El de industrial, de mecánica y el total promedio de todos los cursos. ¿Listo? Entonces aquí lo que nos están saliendo con margins all es todos los promedios, los totales de los promedios, tanto por filas como por columnas. Listo. ¿Qué más podemos hacer acá? Podemos decirle dfr.reset index para que nos quede más como una tabla, y también podríamos estar renombrando las columnas de acuerdo a lo que nosotros queramos. Entonces aquí ya nos queda con un índice numérico, y aquí nos queda el profesor y el grupo como 2 columnas, además de las otras columnas que tenemos en la base de datos. ¿Ok? Bien, la idea ahora es que ustedes prueben con diferentes índices de fila, con diferentes índices de columna, variables y funciones. ¿Ok? Entonces ahí pueden estar probando. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces ahora le agregamos totales de fila y de columnas, eso ya lo hicimos, y vamos con el segundo ejemplo. Entonces aquí tenemos problema. Ahora si quieres saber cuál es la cantidad de estudiantes a cargo de cada profesor, agrupado por dedicación y profesor en filas, y clasificado por el nombre del programa en columnas. Ok, entonces agrupamos los profesores. Aquí por ejemplo hay una relación de jerárquica entre el profesor y la dedicación. Pues un profesor solamente tiene un tipo de dedicación, y pues la dedicación nos permite pues agrupar los profesores. Y en las columnas, al igual que en el ejemplo anterior, tenemos el programa. Aquí tenemos en valores el número de estudiantes. Entonces probemos y analicemos el resultado. Entonces aquí vamos a ejecutar y vemos el resultado. Entonces aquí vemos total los 5 programas. Aquí están agrupados los programas, como lo dijimos, por las columnas, y el número de estudiantes son los valores que vamos a totalizar. Entonces aquí tenemos la dedicación. Entonces primero van a aparecer los profesores de cátedra. Aquí están los nombres de profesores, luego aparecen los de medio tiempo, que solamente hay uno, y los de tiempo completo, que son todos estos de acá. Entonces ahí tenemos la lista de todos los profesores y tenemos totales por filas y por columnas. Bien, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Nosotros tenemos en total 617 estudiantes. Entonces aquí nos está diciendo que de ingeniería ambiental tenemos 441, de sistemas 105, de tal forma que la sumatoria aquí nos da para el profesor Agamenón son 882, que es más que los estudiantes, o sea que algo no anda bien. Listo, miremos aquí los resultados. Entonces tenemos aquí número de estudiantes, aquí tenemos la función que estamos aplicando, es una sumatoria, ¿sí? Entonces cuando estamos, recuerden que aquí estamos agrupando. Entonces yo aquí tengo los de ingeniería ambiental del profesor Agamenón, que salen 441, quiere decir que por cada estudiante se está sumando ese valor, lo cual no es correcto. Lo que nosotros queremos no es sumar, sino contar. Entonces tenemos que cambiar aquí por la cuenta. Bueno, para cambiar aquí la función por la cuenta,
esa función no está disponible en NumPy. Entonces si yo aquí le pongo aquí count, me va a salir un error. Y el error me dice que NumPy no tiene un atributo cuenta. Esa función está disponible en pandas, entonces cuando es de pandas la ponemos aquí entre comillas sencillas y ejecutamos. ¿Listo? Bueno, bien, aquí entonces nos da el resultado. Fíjense que aquí teníamos un valor anteriormente que era de 441, y es que cuando nosotros hacíamos la suma, entonces teníamos 21 estudiantes en donde el valor era 21, entonces estábamos sumando 21 veces 21, lo cual nos da 441. Pero aquí como ahora solamente estamos contando, entonces tenemos 21 estudiantes de ingeniería ambiental, 5 de sistemas, 5 de electrónica, 6 de industrial, 5 de mecánica, para un total de 42 estudiantes para el profesor Agamenón. Y así tenemos en total. Si por ejemplo queremos ver los de el total de sistemas y de ambiental de todos los profesores, aquí vamos a ver el resultado. Tenemos 230 de ambiental, 144 de sistemas. Ahora sí miremos la suma total. La suma total son 617 estudiantes, con lo cual comprobamos que ahora sí está bien construida esta tabla. ¿Listo? Entonces, bueno, esa era la nota que estaba aquí. Note que al aplicar la instrucción los resultados no son consistentes, entonces ya los arreglamos. Y bueno, el fill value en caso de que no haya estudiantes. Entonces aquí por ejemplo no había estudiantes de sistemas y vemos que el fill value era 0. Entonces aquí tiene sentido porque estamos contando. Entonces aquí la cuenta, como no hay estudiantes de sistemas para el profesor Aquiles, pues debería aparecer un 0. Y con ese 0, pues en vez de un LAN queda todo consistente. Aquí otro parámetro nuevo que se llama margins name total. Entonces para que no me aparezca el nombre en inglés, pues, o el nombre que antes nos aparecía en la lista de aquí arriba, que era all, entonces nos aparece ahora el nombre que yo quiera ponerle. ¿Listo? Bueno, de nuevo, pues la idea es que ustedes hagan sus propias pruebas y cambien los resultados. Bueno, aquí vemos otro ejemplo que lo que estamos viendo acá. Estamos agrupando la tabla por jornada en las columnas y por el índice en filas tenemos el programa y en columnas tenemos la jornada. Y de nuevo estamos sacando valores de media para corte 1 y corte 2. Entonces aquí está el resultado, que es esta tabla que observan ustedes acá, en donde tenemos el promedio total de ingeniería ambiental para los estudiantes de día y los estudiantes de noche para el corte 1 y para el corte 2. Aquí por ejemplo vemos que a los del día en ingeniería ambiental les va bien, les va mejor que en la noche, pero ese resultado cambia para el corte 2. Aquí tenemos el análisis para sistemas, electrónica, industrial y mecánica. Listo. Entonces quise hacerlo con este ejemplo porque pues este ejemplo es más sencillo, más pequeño, más manejable. Entonces, ¿qué pasa si yo, cuando tengo una estructura y le digo al data frame, este resultado es un data frame, le hago stack? Entonces al aplicar este resultado, aquí ejecutamos, bueno, aquí teníamos los resultados anteriores, vamos a generar de nuevo este resultado. Listo. Ahora miremos qué ocurre si yo le hago stack a esto. Entonces fijémonos aquí, teníamos la columna de programa como índice de
de fila. Y ahora tenemos dos índices de fila. Tenemos programa y jornada. ¿Qué quiere decir? Que esta jornada, que es día, noche, se puso aquí para cada uno de los programas, día y noche. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Fue cambiarle la forma a estos datos. Estas columnas que estaban acá, que están en un primer nivel, y estas columnas que están en un segundo nivel, pues en este caso fueron apiladas como una nueva columna del índice de filas. Entonces aquí día noche quedó para cada uno de los programas. ¿Listo? Entonces aquí está la misma información, pero organizada de diferente forma. Bueno, ¿qué pasa si yo vuelvo a hacer stack? Si yo vuelvo a hacer stack, entonces para el día yo tengo la nota del corte 1 y corte 2. Entonces, bueno, miremos acá. Y a quitarle esto mientras tanto. Y vamos a ejecutar. Este se llama dfr1, dfr2. Va a ser el dfr1.stack. Ejecutamos y vemos que el resultado es una serie. Entonces, a diferencia del anterior, si ustedes observan acá, tenemos corte 1, corte 2, programa y jornada. Ahora tenemos programa, jornada y esta otra columna nueva que en este momento no tiene nombre en el índice, pero que se refiere pues a las notas del corte 1 y corte 2. Entonces, antes teníamos solamente ambiental, ahora teníamos ambiental día y noche cuando hicimos el stack, y cuando hacemos el segundo stack tenemos corte 1 y corte 2 y solamente tenemos una columna de datos que son pues los datos. De nuevo, lo que hicimos fue cambiar la figura, la forma en la cual se organizan los datos. Aquí yo le coloco toFrame porque como esto es una serie, porque solamente tiene una columna de datos, entonces le hago toFrame y se me convierte en un DataFrame. Entonces, como no tiene nombre de columnas, lo puedo poner aquí la columna 0, ponerle nombre a esa columna que pues finalmente es el promedio. Bien, entonces como se dan cuenta, esto nos reorganiza la información. Aquí podríamos entonces decirle, por ejemplo, aquí un reset index para acomodar los datos y tendríamos aquí como una sola tabla de datos. Ahora ya nos aparece un índice numérico, tenemos programa, jornada, nivel y la columna de valores. Entonces ahí automáticamente le puso un nombre a la columna. ¿Listo? Bueno, ahora como hicimos stack, podemos hacer la operación inversa, un stack. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si aplicamos aquí sobre dfr2 el un stack? Bueno, mentiras, no quería cambiar esto. Lo ponemos acá. Vamos a hacer dfr2 punto un stack. O sea, es decir que si nosotros tenemos la información como una sola columna y tenemos varias categorías, podemos reorganizar la información para que en vez de que nos quede así, entonces que pase corte 1 y corte 2 como un nuevo título de columnas. ¿Listo? Y pues aquí de nuevo puedo hacerle un stack. Y en este caso me creó una jerarquía como la que teníamos al comienzo. Originalmente, recuerdan, los datos estaban así, bueno, sin este nivel en el índice de columnas. Lo teníamos era en el otro lado. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo le hago otra vez un stack por tercera vez? Bueno, pues entonces aquí ya no vale, y lo que me hizo fue reacomodar los datos ahora por columnas. Entonces tenemos esta misma información que
teníamos aquí arriba, pero ahora tenemos un orden diferente en las filas. En realidad todos estos son índices de columna, sino que como solamente tenemos una sola fila, que son estos datos, y estas serían las columnas que quedaron todas apiladas en una sola estructura, pues esto se volvió una serie. Entonces la forma de visualizar la serie pues es esta, pero en realidad todo esto es una columna, ¿no? Aquí viene la columna 0, corte 1, día, ¿sí? Si miramos aquí punto columns, la serie no tiene atributo columns. Yo le digo to frame punto columns. Bueno, aquí como lo convertí a un data frame y era una serie, pues quedó de esta forma, ¿no? Quedó solamente una columna. Si yo miro aquí los índices, que eran originalmente los índices de columna, pues quedó esta estructura. ¿Listo? Bueno, ahora miremos cómo podemos estar utilizando esto del unstack. Entonces vamos a ver de nuevo de FR1. Entonces recordemos que la información que teníamos estaba organizada de esta forma. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Cuando hacemos el unstack, simplemente, ok, vamos a organizarlo mejor así. Ponemos aquí un stack. Entonces teníamos los datos originalmente de esta forma para DFR1 y al ejecutar el unstack nos quedan de esta forma. Al hacer min, pues si lo aplicamos en esta dirección, entonces pues bueno, nos va a dar un promedio tanto para corte 1, día y noche. ¿Listo? Ahora, si le ponemos aquí parámetro, este es con el parámetro 0, entonces tenemos promedio por corte y jornada, o sea, nota y jornada. Si le ponemos 1, entonces estaríamos modificando el eje sobre el cual se está haciendo el total. Deberíamos mostrar aquí display FR1. Entonces, si lo tenemos organizado de esta forma, entonces al hacer el unstack, el unstack nos queda de esta forma, y al hacer el total, la media con por columnas, sería con 0, y nos daría un total para cada columna. Entonces corte 1 día, corte 1 noche, corte 2 día, corte 2 noche. Si lo hacemos con el parámetro 1, lo estamos haciendo por filas, de tal forma que para cada uno de los programas estamos obteniendo el promedio. Entonces, si yo hago la siguiente operación, le hago media en 1 y luego, bueno, pues podemos escoger por donde vamos a sacar el resumen de la información. ¿Listo? Ok. En este caso, que hacemos la información por este lado, pues podemos aplicar el stack.stack, y bueno, para ver cómo queda el resultado antes y después, bueno, vamos a quitar esta línea, vamos a decirle aquí display para ver cómo queda antes de aplicar
y luego aplicar el stack. Entonces originalmente pues los datos están de esta forma, y al ejecutar, bueno, se demora un poco, se está demorando por mi internet en este momento, y bueno, mentira, salió un error. Display dpr1 un stack min 0 y luego stack, bueno, bueno, sí, tenemos que hacerle aquí un stack y ejecutamos. Ahora sí. Entonces aquí convertimos entonces en esta tabla de resultados donde tenemos la información reorganizada, o sea, totalizada y reorganizada de otra forma. Bien, entonces con estas funciones que hemos visto, que son el pivot table, que son el stack y el unstack, pues podemos estar modificando en la forma que nosotros creamos la matriz de los datos, ¿ok? Y generar los resultados con el análisis que nosotros queremos. Hay otra forma de modificar los resultados y es con la función que se llama melt. Esta melt nos permite fusionar. Entonces, si vemos en este ejemplo, tenemos dos registros, uno para el señor John Doe con una altura de 5.5 y weight de 130, y Mary Bo por una altura de 6 con un peso de 150. Entonces, al hacer esta operación, que es el met, donde las variables que vamos a fijar son first and last, entonces, o sea, el nombre de la persona queda fijo y pues se combinan estos datos. Entonces, para John tenemos la altura y el peso, y para Mary tenemos la altura y el peso, y pues nos queda una sola columna de datos. ¿Listo? Entonces, para seguir este ejemplo, copiamos el código que está ahí. Bueno, y con esto completamos otra de las funciones que nos permiten estar modificando la estructura del data frame. Aquí simplemente lo que pasamos de esta estructura que teníamos acá a una estructura donde ponemos en una variable las dos características que teníamos antes. Entonces la cantidad de datos sigue siendo la misma, siguen siendo aquí 4, pero ahora organizados en 4 columnas en 4 filas en vez de 2. ¿Listo? Bien. Entonces, de nuevo, pues prueben con los diferentes datos que tengan, diferentes configuraciones que se les ocurra, y pues estaré atento a todas sus preguntas. Bueno, ahora pasemos al tema de cómo es la manipulación de los objetos de fecha y hora. Entonces, pues rápidamente vamos a hacer un recorrido por los diferentes objetos que nos provee Python para acceder a fecha y hora. Bueno, parece que tengo aquí un error, tengo problemas con mi internet, ya reparamos. Bueno, parece que ya regresó, entonces ahora sí. Listo, entonces módulo de Python para manipulación de fecha y hora. Entonces tenemos varias clases que nos permiten trabajar con este tipo de objetos. Una se llama date, la otra se llama time, la otra se llama datetime y time delta. Esas clases nos permitirán hacer un manejo completo de lo que es fecha y hora. Entonces, para utilizarlas, pues debemos importar las librerías, en este caso pues las que vayamos a utilizar. Entonces todas están contenidas en una librería que se llama datetime, y aquí podemos incluir o bien datetime, solamente time o solamente date. Listo, para manejar fecha, hora y fecha y hora completa. Bueno, entonces para obtener fecha y hora actuales se pueden crear los diferentes objetos. Entonces pues podemos probar acá, ejecutamos y bueno, aquí no vemos nada. Entonces imprimimos el objeto print ahora
y vemos pues la fecha actual. Y ahora vamos a imprimir hoy. Ejecutamos y pues tenemos la fecha actual. ¿Listo? Entonces, listo, importamos las librerías. Este objeto pues hay que ver de qué tipo es. Entonces, por ejemplo, aquí type ahora, y vemos que es de la clase datetime, y el objeto de tipo hoy es de la clase date. ¿Listo? Bueno, propiedades de los objetos. Entonces, dependiendo pues el tipo de objeto, pues tienen diferentes propiedades. Entonces, hoy, que es un objeto de tipo fecha, entonces tiene las propiedades de año, mes, día, y también podemos ver otras propiedades, otras funciones que nos permiten manipular los objetos, como setTime, que nos genera un formato de fecha de salida, el día de la semana, sacar el calendario, bueno, una forma de representar la fecha en un calendario con varios elementos. Aquí sacamos el elemento número 1, y también verla como si fuera una tupla. Esas son las propiedades del objeto date. Entonces veamos, hagamos aquí una impresión de esos resultados. Venga, lo ponemos por acá, y ahorita hacemos el de abajo. Entonces aquí el hoy, el año, el mes, el día, un formato en cómo se representa la fecha. El día de la semana pues se representa el día número 6, arrancando desde 0 hasta el domingo, que sería el 6. O sea, el 0 lunes hasta 6 el domingo. El número de la semana en el año del que estamos hablando, que es el 42. Y si lo miramos como una tupla, una estructura de tipo tupla, pues podemos ver cada uno de los elementos que tiene el objeto. ¿Listo? Y también podemos hacer para objetos de tipo time lo mismo. Entonces aquí configuramos un objeto de tipo time, le asignamos un valor inicial que corresponde a las 18 horas 30 minutos 16 segundos, y pues aquí también podemos ver cada una de las propiedades del objeto. ¿Ok? Entonces la hora completa, la hora, los minutos, los segundos, microsegundos. Podemos estar hablando también al nivel de microsegundos, y la información de zona horaria, que no la tenemos. ¿Listo? Bueno, aquí vemos diferentes formas de crear los objetos de tipo fecha y hora. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos que uno los puede crear así vacíos, como en la primera línea, o empezar a ponerlos con información. Entonces, si es un objeto de tipo date, podemos colocar año, mes, día. Si utilizamos el nombre, pues lo podemos colocar en cualquier orden. Pero si utilizamos, por ejemplo, el orden, o sea, los parámetros en el orden que vienen, pues tenemos que respetar cómo viene el orden. Primero viene el año, luego mes, luego día, luego hora, minutos, segundos y microsegundos. ¿Listo? Así de esa forma debemos especificar el tiempo. Si es un objeto time, entonces lo mismo. Este es el orden en que aparecen, y le estamos colocando el nombre de cada parámetro. Y si yo lo hago con un datetime en el orden que yo considere, pues también le puedo utilizar los nombres de los parámetros. ¿Listo? Entonces aquí vemos diferentes formas de hacerlo. Bien, aquí para saber cuáles son los límites, o sea, desde dónde podemos representar la hora y hasta dónde, entonces aquí hay otras funciones que nos sirven para saber desde dónde hasta dónde podemos representar este tipo de objetos. Entonces, para objetos que son aquí tenemos de tipo T,
Entonces de tipo time tenemos que vamos desde las 0 horas como el mínimo, y el máximo serían las 23 horas 59 minutos 59 segundos y 99.999 microsegundos. Listo, la resolución es de microsegundos, y cuando estamos hablando de fechas podemos ir desde el año 1 hasta el año 9999, 31 de diciembre del 9999. Entonces en ese rango podemos definir y trabajar con este tipo de objetos fecha y hora. Bueno, para sacar el tiempo transcurrido, entonces pues tenemos una función que se llama el timestamp, que nos permite saber cuál es el tiempo transcurrido desde el 1 de enero de 1970. Esto es una referencia estándar en muchos sistemas de fecha y hora. Entonces acá podemos utilizar esa función para saber cuántos segundos han pasado. ¿Esta referencia sirve para qué? Pues sirve para hacer comparaciones de duración entre un par de fechas. Entonces si yo hago operaciones con la cantidad de segundos que ha pasado desde ese punto, entonces me convierte la fecha y hora a segundos y puedo comparar dos fechas. ¿Listo? Entonces para eso sirve, y el uso que se hace pues es de esa forma. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá, vamos a copiar eso y vamos a ver el resultado. Entonces aquí capturamos el tiempo de ahora y vamos a mirar los segundos transcurridos, y volvemos y lo aplicamos para ver el resultado. Entonces bueno, si se fijan aquí tenemos el tiempo transcurrido desde que se ejecutó la primera vez, esta cantidad de segundos, y la segunda vez que se ejecutó, que fue enseguida de la primera, se demoró unos microsegundos más de tiempo, ¿sí? En realidad eso es del orden de los milisegundos que se tardó cerca de 2 milisegundos más, menos de 2 milisegundos más. ¿Listo? Otro valor de tiempo se mide contando la cantidad de días a partir de una determinada fecha. Este valor se consigue mediante el uso de un objeto llamado DateTime o Date de la siguiente forma. Entonces, si lo hago con días, aquí lo estábamos haciendo de esta forma. Vamos a poner acá. Imprimir aquí X días, y pues han transcurrido 738.087 días desde el día de referencia, que es el 1 de enero del año 1, del 111. ¿Listo? Bueno, entonces ejercicio: a partir pues, de la cantidad de segundos, determine cuántos minutos, horas, días, semanas, meses y años han transcurrido desde esa fecha de inicio. Entonces la idea es obtener un resultado como el que observamos acá. Entonces extraemos la cantidad de segundos, luego para sacar los minutos pues es cantidad de segundos dividido 60, para sacar las horas sería cantidad de minutos dividido 60, para sacar los días pues dividimos por 24, para sacar las semanas por 7, para sacar los años cogemos los días, los dividimos en 365.25. bueno, esto no es necesariamente así exacto, y para los meses pues cogemos años y multiplicamos por 12, y así obtenemos todos los valores que estamos imprimiendo acá. ¿Listo? Bueno, bueno, si lo hacemos con la fecha sería algo así como esto que tenemos acá. Ya comentamos esta parte y aquí sacamos los resultados, cuántos días han transcurrido desde el momento del 1 de enero del año 1 hasta el actual
y cuántas semanas, cuántos meses y cuántos años. Ahora, si lo queremos hacer con una fecha de referencia, pues podríamos hacer exactamente lo mismo, haciéndolo, poniéndole aquí, por ejemplo, el 13 de abril de 1945 y sacando pues el timestamp, que sería la cantidad de segundos ocurridos desde esa fecha. ¿Listo? Entonces aquí podemos imprimir esto. Aquí, bueno, nos salió un valor de negativo porque pues la fecha es anterior a la fecha de referencia. Estamos hablando que la fecha de referencia es el primero de enero de 1970. Entonces en 1945 es anterior. Entonces aquí están saliendo la cantidad de segundos, pero con valor negativo. ¿Listo? Ahora, si hacemos con esta fecha, cuánto ha transcurrido desde el año 1, pues tenemos este resultado. Entonces, años 2020, meses, estos meses, semanas y días. Y pues aquí tenemos la fecha de referencia. Y finalmente si queremos hacer el proceso contrario, es decir, tenemos la cantidad de segundos desde el tiempo de referencia a cuánto corresponde, entonces imprimimos este resultado y nos da este valor: 2020 413 640 00. Entonces esa referencia es del 13 de abril del año 2020, o sea, esta cantidad de segundos. Entonces, bueno, pues también eso indica que podemos también manipular la fecha y hora como un valor de tipo entero o un valor de tipo float, teniendo como unidad de medida la cantidad de segundos que ha transcurrido desde una fecha de referencia. Eso nos dará pie para poder hacer operaciones entre objetos de fecha y hora, como comparar dos fechas, hallar la diferencia entre dos fechas. Entonces, pues para hacerlo, pues simplemente vamos a hacer lo siguiente: definimos las fechas y horas que queremos comparar y teniendo en cuenta que el operador resta está habilitado para hacer operaciones entre objetos de fecha y hora. El resultado de la diferencia es un nuevo objeto que se llama time delta. Entonces las diferencias entre ellos van a ser un objeto de time delta que va a usar la referencia para poderlo convertir a lo que nosotros necesitemos. Los operadores de comparación también están habilitados, es decir, yo puedo mirar si una fecha es mayor o menor que otra, pero esto solamente funciona para objetos de time y time delta. Es decir, para objetos tipo date y time no está definido. El valor absoluto opera sobre un objeto tipo time delta. Entonces, como las diferencias, dependiendo del orden en que yo ponga las fechas, pueden ser negativas, también podemos utilizar el valor absoluto para hallar la diferencia entre las dos fechas. Se puede utilizar las funciones de max y min para obtener los límites. El objeto time delta se puede instanciar con la siguiente información. Entonces podemos utilizar semanas, días, horas, minutos, segundos, milisegundos y microsegundos para instanciar un objeto de tipo time delta. Y finalmente un objeto date y datetime permiten operaciones de suma y resta con un objeto de tipo time delta. Es decir, yo puedo instanciar un objeto time delta con esta información y hacer operaciones de suma y resta con objetos de tipo datetime. ¿Listo? Y date. Bueno,
Entonces, podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que apareció el primer caso de COVID-19? ¿Cuántos días lleva Duque en la presidencia? ¿Cuántos años y meses y días han pasado desde el ataque al World Trade Center? Bueno, entonces copiamos esto. Entonces aquí tenemos la configuración de unas fechas y horas que vamos a revisar. Entonces aquí tenemos como DT1 el 12 de marzo del 2020 a las 23:59 y el 12 de marzo del 2020 a las 18:43. Estamos hablando más o menos de una diferencia de 5 horas. Bien, entonces vamos a calcular la diferencia entre estas dos fechas. Entonces yo puedo aquí decir DT1, que es la fecha posterior, menos DT2. ¿Listo? Y entonces en segundos nos dice que son más o menos 18.960 segundos. Ahora, si hacemos la diferencia con la fecha número 3, con la fecha y hora, que es 2020, o sea, 11 de febrero del 2020, es más o menos un mes, a las 6:24. Entonces nos dan 30 días y esta cantidad de segundos. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa si lo tenemos como teníamos ahorita? Entonces, ahorita teníamos la diferencia entre la fecha 1 y la fecha 2, que eran 18.960 segundos. Pero ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Entonces hacemos fecha 2 menos fecha 1, es decir, una fecha anterior le resto una fecha futura. Entonces esto me va a dar un valor negativo, me va a dar menos un día y 67.440 segundos. Entonces está hallando el tiempo negativo, entonces le resta un día y le suma esta cantidad de segundos. Para evitar, por ejemplo, este tema de que nos salgan valores negativos en la diferencia, podemos utilizar el valor absoluto para datos de tipo time delta. Entonces el resultado es un time delta que lo podemos ver de esta forma. ¿Listo? Para poder ver, digamos, otro formato de salida, bueno, otro formato podemos utilizar time delta segundos, total seconds, y nos devuelve la cantidad de segundos que han transcurrido. Bien, por ejemplo, para saber cuántas horas, podríamos hacer división entera con 60 y esto pues nos daría la cantidad de horas de minutos. Entonces, si queremos horas, son 3.600, serían 5 horas las que han transcurrido, y bueno, como veíamos en minutos eran un poco más de minutos. Listo. Hay un problema, y entonces es que si nosotros queremos expresarlo de otra forma, pues nos toca directamente hacer las operaciones. O sea, nosotros podemos sacar la cantidad de días, la cantidad de segundos totales y de microsegundos que tiene la diferencia de horas, pero para armar el formato pues nos toca a nosotros mismos. Generalmente pues no tendremos que hacer eso, pero si necesitáramos pues nosotros mismos hacemos la conversión. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa? Pues también podemos hallar diferencias entre fechas. Entonces, por ejemplo, de 1 menos de 2, tenemos la diferencia entonces en días de una fecha con otra. Lo mismo si tenemos los valores negativos, entonces nos va a dar en días negativos, y pues también podemos sacar el valor absoluto. Y bueno, ahí de esa forma pues podemos trabajar con los objetos de tipo time delta. ¿Listo? Aquí nos va a decir en tiempo pues cómo está configurada esa diferencia. Bien,
¿Cómo podemos crear directamente objetos de tipo time delta y operar sobre fecha y hora? Entonces, para esto incluimos esta librería adicional a las que están. Pues podemos incluir DevTime, que incluye todo completo, pero aquí solamente estamos incluyendo time delta. Entonces aquí creamos un objeto time delta, por ejemplo, con 2 semanas y un día, y podemos crear aquí un objeto de tipo fecha 2018-10-23, y entonces lo que vamos a hacer es sumarle o restarle ese time delta y ver cuál es el resultado de esa operación. Listo. Entonces tenemos una fecha de referencia que es el 23 de octubre del 2018, y al sumarle pues 15 días, que es lo que representa 2 semanas y un día, pues entonces nos dan estas dos fechas. Listo. Entonces si le sumamos los 15 días nos va a dar el 7 de noviembre del 2018, y si le restamos 15 días pues nos dará el 8 de octubre del 2018. Listo. Entonces también de esa forma podemos utilizarla para hacer operaciones con fecha y hora, sumándole o restándole un delta de tiempo. ¿Listo? Por ejemplo, no tiene sentido que nosotros estemos sumando dos objetos de tipo fecha, ¿sí? Estaríamos sumando, por ejemplo, el 1 de enero del 2021, estaríamos sumando dos veces el 2021 como años, entonces eso no tiene mucho sentido. Bueno, el método replace nos sirve para reemplazar algo dentro de una fecha. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una fecha que es 2020-8-7, o sea, tenemos día 7, mes 8 del año 2007, desde 2020, y queremos reemplazar solamente este valor, el valor del mes. Entonces, podemos hacerlo directamente haciendo esta operación de acá. Entonces la fecha que originalmente es 7/8/2020 pues se cambió de esta forma, y en el formato general pues podemos hacer cualquier reemplazo. Si por ejemplo tenemos esta situación donde tenemos 2020-4/13 a las 6 y le sumamos 9 horas y 30 minutos, entonces la fecha cambia a teníamos originalmente 2020-4/13, queda 2020-4/13 a las 9:30, debido a que pues hicimos ese reemplazo de la hora y los minutos. Antes estaba a las 6 y quedó ahora a las 9:30. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Aquí podemos hacer, por ejemplo, generar a partir de una fecha de referencia, cambiar por ejemplo iterativamente el mes. Entonces aquí estamos haciendo un rango desde 0 hasta 11, donde pues estamos cambiando aquí, por eso colocamos aquí i+1, ¿no? Para que nos quede desde 1 hasta 12. Entonces si se fijan, la hora que ha venido cambiando de la fecha original, pues hemos venido reemplazando lo que corresponde al mes. Entonces tenemos aquí la fecha inicial 1 del el 13 de enero del 2020, y aquí tenemos el 13 de febrero del 2020, y así vamos reemplazando mes a mes y obtenemos ese rango de fechas. Bueno, otra cosa que es muy importante para el manejo de fecha y horas es que nosotros podamos convertir de manera apropiada a partir de texto, ¿sí? Generalmente nosotros cuando importamos o exportamos información podemos tener la información de fecha y hora en un formato determinado de texto. Entonces la idea es poder de manera apropiada utilizar este texto para subir la información.
Entonces aquí tenemos unos ejemplos de cómo podemos utilizar una de las funciones que se llama strptime, que nos ayuda a convertir de un string a un formato de fecha y hora de manera adecuada. Este trabajo lo hace la librería Pandas de manera automática cuando importamos texto, por ejemplo, de un archivo separado por comas, pero cuando no resulta hacerlo de manera correcta, pues podemos intervenir con este tipo de acciones y especificarle directamente cómo es el formato. Entonces podemos tener la fecha en diferentes formatos. Este sería 1 separado con la diagonal. También lo podríamos estar separando con guiones. También podríamos ponerlo de esta forma o ponerlo de esta forma. Fíjense que cuando utilizamos nombres, estamos utilizando nombres en inglés. La librería de fecha y hora solamente soporta nombres en inglés. Si nosotros los tuviéramos en español, pues nos toca primero hacer un preprocesamiento de buscar y reemplazar los nombres en inglés por nombres de los nombres en español por nombres en inglés para poderlas convertir de manera apropiada. Entonces, por ejemplo, para convertir estas funciones estaríamos utilizando estos formatos. ¿Listo? Entonces, en el primer formato tenemos que esto podría representarse como el día, luego el mes y luego el año, ¿sí? Incluso aquí podríamos tenerlo al revés. Podríamos interpretar este 9-12 como que primero viene el mes y luego el día, ¿ok? Entonces, este tipo de conversiones necesitamos especificárselas. Entonces, aquí en la primera línea tenemos el string. Aquí en la segunda, en esta línea número 6, estamos haciendo la conversión a tipo de fecha y hora y guardándolo en este objeto que se llama dt1, y aquí pues lo estamos imprimiendo en la línea 10. Lo mismo con las otras. Entonces el resultado que obtenemos de hacer esta operación, entonces aquí vemos que en el formato de salida estándar nos sale primero el año, luego el mes y luego el día. Entonces esta fecha nos quedó interpretada como 2016-12-9, la segunda también como 2016-12-9, la tercera acá, que es julio 20 del 2019, queda interpretada como 2019 julio 20. ¿Listo? Quedó bien interpretada. Entonces, fíjense que también tenemos algunos indicadores, identificadores de formato que estamos utilizando. Aquí estamos utilizando %d, %m y %y en minúsculas para hablar de día, mes y año respectivamente. Aquí lo mismo. Y aquí cuando tenemos este %b, quiere decir que es una abreviación del mes, ¿sí? Esta información puede que no sea importante, pero sirve en ocasiones para resolver ambigüedades en la fecha. Pero pues aquí tenemos la información 20-2019 y aquí estamos interpretando el mes. Fíjense que aquí con la palabra de, ¿sí? Que está un poco raro porque pues si es en inglés debería ser of, pero pues como no hace parte del formato, yo le puedo especificar que sea de, que hay un texto que se llama de, que está dentro de la cadena, que no tiene nada que ver, que simplemente aparece ahí para decir de qué año es. Entonces esto nos ayuda a que sea correcta la interpretación de la fecha. Y podemos tener algo muy completo como esto. Entonces el día de la semana lo expresamos como %a, el %d nos va a indicar el día, y %b ya lo habíamos utilizado aquí como la abreviación del nombre del mes. %y mayúscula indica que tenemos el año con 4 caracteres, el y minúscula indicaría que lo tenemos con solamente 2 caracteres, o sea 2020 con 4 sería y mayúscula, y solamente 20 para interpretarlo como año sería con la y minúscula. El ahora, entonces tenemos dos formas. Tenemos %i para hora que sea en formato de 24 horas, y %h para formato de 12 horas. %m no es el mes sino el minuto. Cuando tenemos la m mayúscula significa minutos,
y segundos la S mayúscula. Fíjense que para horas tenemos mayúsculas y minúsculas para año, mes, día, excepto el año. Este %p nos indica si en este caso que estamos en un formato de 24 horas, si es AM o PM. Entonces este %p nos va a indicar que es PM. ¿Listo? Y vemos acá que la fecha se interpretó de manera correcta. ¿Listo? Finalmente tenemos aquí un DT5 que es coger el string 1 e interpretarlo de manera diferente. Entonces aquí nos falta imprimir DT5. Perdón, otra vez DT5. Listo. Entonces fíjense que aquí se puede interpretar esa cadena de texto como el 9 de diciembre del 2016 o el 16 de diciembre del 2009. ¿Sí? Podemos interpretarla de varias formas diferentes. ¿Listo? Y eso es parte del cambio. Aquí hay una tabla donde se especifica los formatos, cómo se están manejando. Entonces, si se fijan, para el año podemos especificarlo de esta forma. Para el mes tenemos %m para el número, %v para el nombre completo del mes y %v minúscula para una abreviación del mes. En el día tenemos %d para el número, %a para el nombre abreviado, %a mayúscula para el nombre completo, %w para el día de la semana y %j para el día dentro del año. Horas, minutos, segundos %s y %f, y semana %u o %w, ¿sí? Y otros, bueno, pues cuando tenemos otros formatos de fecha. Entonces el tipo ZTime es con %c, y si viene abreviada, pues %x o completa con x mayúscula. ¿Listo? Entonces, ejercicio: escoger estas fechas que se proponen y utilizar la función apropiada de strptime para convertir los valores. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Bueno, ahora generar una impresión de fecha y hora con un formato personalizado. Entonces, así como tenemos strptime para convertir de cadena de texto a formato de fecha y hora, pues también tenemos la función inversa que coge y nos convierte de un formato de fecha y hora a un formato de texto o cadena. ¿Listo? Donde pues nosotros podemos especificar cómo queremos que aparezca la fecha. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, especificamos un formato de salida que es el formato estándar, que es el tipo ZTime. Al ejecutarlo, pues entonces aquí obtenemos fecha y hora del formato que aparece por omisión acá. Si nosotros queremos ya un formato completamente personalizado, y aquí vamos a hacer alusión al %x y %x mayúscula que aparece aquí en la tabla, aquí %x y x mayúscula, entonces vamos a ver otro tipo de formato de fecha larga y fecha corta. Entonces vamos acá, copié lo mismo, se me había olvidado hacerle control C, control V. Bien, entonces aquí este %x nos está imprimiendo la fecha, y %x mayúscula nos está imprimiendo la hora. Y un formato completo, entonces %a para el día, %w día de la semana, si es el viernes es el número 5, el día 9, el día dentro de la semana dentro del año, la semana 45, el nombre completo, November, la hora en formato de 12 horas, 10:28 AM, el año y el día dentro del año, que es el día 313. ¿Listo? Entonces de esa forma podemos también sacar el formato completo de fecha y hora. Bueno, dejamos el video hasta esta primera parte.
En la segunda parte pues vamos a ver cómo manipulamos fecha y hora directamente con la librería Pandas, y terminamos con la parte que tiene que ver con las funciones lambda sobre data frames. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos en la segunda parte.